Eduardo Aguado, fundador y director general de Redalic, de la Universidad Autónoma del Estado de México, licenciado y maestro en Sociología, doctor en Educación Superior, miembro del SNI, coordinador del Grupo de Trabajo Claxo, Bienes Comunes, Dimensiones Prácticas y Perspectivas en América Latina. Cuenta con múltiples publicaciones académicas, sus áreas de investigación, bibliometría, acceso abierto, métricas alternativas, epistemología, y también ha trabajado cuestiones agrarias de equidad educativa. De hecho, aunque no lo pone en su currículum, yo lo recuerdo, fue uno de nuestros investigadores fundadores del colegio hace 30 años. Bienvenido, ahí está siempre tu casa, Eduardo. Pues muchísimas gracias, realmente me da muchísimo gusto estar aquí. Como dice Antonio, hace 30 años empecé a participar aquí, y si ustedes acceden a la biblioteca o a la librería, pues mis preocupaciones eran otras. Trabajaba cuestiones de movimiento campesino, cuestiones de distribución de la tierra, cuestiones de educación. Y hace 15 años, quién sabe por qué asunto, me encontré con Ari, con Salvador y demás, y empezamos a hacer esto. Y llevo 15 años reflexionando, y en ese sentido haré una mención, y como a veces es mi costumbre, porque soy sociólogo, seré políticamente incorrecto. Y yo no sé si es la edad, si son 15 años de reflexión, pero estoy un poco desconcertado en este congreso. Y estoy un poco desconcertado de lo que he escuchado. Y estoy un poco desconcertado de cómo me he venido distanciando mis posiciones respecto a muchos colegas. Aquí empezó a hacer su trabajo la doctora Rosario Rogel como asistente de servicio social cuando yo era investigador. Y hoy tengo posiciones, también trabajó en Redalic, claro, y hoy tengo posiciones absolutamente contrarias con él. Y también con CONACYT, y también con muchos editores. Entonces, ya no sé si es la edad o qué es, pero perdón, trataré de hacer esta reflexión. Porque yo aprendí con los libros que Eduardo Loría publicó, que eran absolutamente críticos. Y por eso estos títulos. Yo no he oído ninguna crítica aquí de los editores. Y por eso revaloro a mi querido amigo Antonio, porque él sí empezó criticando. Y yo quisiera oír esas posiciones de los editores. Pero he visto una zona de confort y un ajuste absoluto a las directrices y a las políticas científicas que creía que como académicos estábamos en contra. Y entonces estoy un poco desconcertado, porque sí quiero querría una voz crítica. Y creo que Redalic, como lo decía muy bien Ari, está trabajando para otra cosa. Pero como dijimos en nuestros 15 años, Redalic ya cumplió su misión, darle visibilidad a la producción científica regional. Lo que hagamos después de estos 15 años dependerá de lo que necesiten los editores. No tenemos ningún problema, porque nosotros somos académicos. Y este es un proyecto académico que se hace con fondos públicos y con dinero público. Y entonces también me extraña que cada vez en los congresos estén más editores comerciales, más consultores, y que los editores busquen a los consultores para que les resuelvan el problema. Realmente para mí y para nosotros que hemos trabajado en esto es desconcertante. Y es desconcertante porque nosotros hicimos un Marcalí, como lo dice Ari, para precisamente no buscar este proceso de terciarización que claramente se hace en Brasil, y para que los editores lo puedan hacer de manera relativamente sencilla, y si algo nos hemos preocupado es porque sea amigable, jugando con las mejores tecnologías. Entonces sí informo, porque informamos, que como los editores hoy trabajan ya con empresas, a partir del día de mañana nosotros cerraremos el Marcalic para toda empresa, porque la finalidad es trabajar para los editores. Entonces empiezo mi presentación. Bueno,
El asunto es, todo el mundo discute hoy cómo nos vamos a poner en la ciencia de corriente principal. De hecho, aquí los editores mostraron como un síntoma de calidad y de prestigio el estar en X cuartil y subir en Scopus. Yo lo único que haré en esta presentación es criticar esa posición. Como dije, voy a ser políticamente incorrecto. Y el morir es una cuestión aritmética, no ideológica. No es porque sea sociólogo. El CEBIER produce 2 millones de artículos al año, más o menos. Hay 8 millones de investigadores de tiempo completo, según UNESCO. Entonces, ¿qué hacemos? Si nos tocara de a un artículo por investigador de tiempo completo, ¿dónde se quedan el 70 de cada 100 de los 8 millones de investigadores? Ahora, ¿quieren llegar al cuartil 1 y al 2, que es lo único que vale? Pues entonces, evidentemente, son menos de 1 millón de los que produce el CEBIER. No es una cuestión ideológica, es una cuestión aritmética. Redalic salió hace 15 años diciendo la ciencia que no se ve no existe. Después nos dijeron lo que no se lee no existe. Y luego lo que no se cita no existe. Hoy un editor estaba preocupada porque sus URLs no podían ser migrados y eran los que recibían citas. Y todos estamos preocupados por la cita. En consecuencia, lo que decimos hoy es que lo que no se publica en Scopus no existe. Vamos a hablar de ciertos ejemplos. Acabo de regresar de Colombia. El nuevo sistema de Publindex y de Colciencias de Colombia acaba de sacar a 383 revistas. ¿Cuánto le costó a Colombia a las universidades? ¿Cuántos miles de artículos dejarán de circular al año? ¿Por qué razón? Porque no están en Scopus y en Clarivate. No hay otra. Ajustaron los procesos. ¿Qué hacemos? El ejemplo, perdón, lo digo muy claro, del sistema de clasificación, que no índice, porque un sistema de clasificación permite que todo entre. Y anteriormente teníamos un índice del que podíamos tener nuestras apreciaciones al respecto. Pero hoy entra cualquier cosa a este índice. Claro, lo clasifican. Y los únicos que están en los primeros lugares son los que están en Clarivate y en Scopus. Pero tienen revistas que no tienen procesos de revisión por pares. Una revista magnífica, más de 100 premios internacionales. Si ustedes fueran a mi casa, tengo prácticamente la colección completa, pero no es una revista científica. Discúlpenme, no es una revista científica. Publican algunos académicos. Esa es otra cosa. No nos confundamos. Pero está en Scopus y tiene la famosa cantidad de 3 citas en el último año, aunque está desde el 2004. Pero además está clasificada en ciencias de los materiales. Perdón. Bueno, y todo eso que ven rosa, porque más o menos deben ver rosa, es todo lo que nunca se citó. ¿A eso estamos jugando? Y vemos el de nuestro, porque a veces he sido invitado, el entre casi pares, ¿no? Y digo casi pares porque cuando uno entra, ve puras empresas comerciales ahí y puros ponentes que no son académicos, que son representantes de las empresas comerciales. Y le acaban de dar el premio a una magnífica revista, digo, para que no tuiteen que Eduardo Aguado está criticando a la revista. Es una magnífica revista, pero no le dieron el premio por ser magnífica. Atilio Bustos, como dice, le dio el premio por tener las mayores citas y por estar en el cuartil más alto. Nunca se refirió a una calidad, a una característica, a un elemento de la revista. Ahí está. Lo que se dijo en entre casi pares. Pero si vemos los nuevos criterios del sistema,
nos dice que las revistas heredan el mejor cuartil que tienen y que la antigüedad no importa. Perfecto. Los 58 años de salud pública tampoco. Los 20, perdón, Antonio, y Verónica, de la revista de Economía, Sociedad y Territorio, no importan. Y los 80 y tantos que tiene la revista Mexicana de Sociología, no importan. ¿En verdad? Pero después dice que el perfil científico del editor debe buscarse en Author Search de Scopus. Y ya que el editor requiere tener una probada experiencia como autor de trabajos publicados en buenas revistas de la disciplina. Y si ustedes no publican en las revistas de Scopus, perdón, deben mostrar y dar garantía a la comunidad de que saben y tienen el nivel científico suficiente para administrar ese canal de confianza. ¿Eso es lo que ustedes están legitimando? No lo digo yo, pero ustedes saben que la ley de acceso abierto, como ha sido mencionada muchas veces por la senadora Ana Lilia Herrera, nació en el edificio de Redalic. Y el próximo mayo, que cumple 4 años, creo, en verdad haré un escrito reflexivo, porque no sé si hicimos bien o hicimos mal, porque ya no sé qué está legitimando esta ley, y lo voy a mostrar. El acceso a las bases de datos comerciales cuesta 1.500 millones de pesos. Así dijo el doctor Víctor Carrión a través de la estrategia de Conrecit. 1.500 millones de pesos anuales. ¿Y cuánto le han entregado al acceso abierto? ¿Cuánto? ¿Cuánto le dieron a ustedes, señores editores, si cumplían quién sabe qué cosas? ¿Y qué recomendación tenían de que contrataran servicios de empresas donde el CONACYT privatizó la ciencia? Porque anteriormente ese trabajo lo hacíamos la TINDEX, el CAICIT, el CONICET, Cielo, la UNAM. Y ahora hay que contratar empresas y si no, CONACYT no da dinero. Después de oír todas estas discusiones, yo no sé si debemos trabajar en Redalic o el siguiente congreso les entrego una tarjeta, porque soy experto en esto, de la consultoría que vamos a hacer. No entiendo entonces si debo trabajar en una universidad pública para el país, para México, o debo tratar de hacer una consultoría para atender sus necesidades como editores. No lo tengo claro. Lo reflexionaré en las siguientes semanas. Y veamos nuestro magnífico repositorio nacional. Para eso se han financiado 83 repositorios institucionales. Tiene 1 año, 4 meses, con todo el dinero de la sociedad. Y perdón, tiene 10,000 documentos. Y ha recibido 233,000 consultas. Discúlpenme, pero eso es un fracaso. Y además, con los recursos de nuestra sociedad, el CONACYT dice que no va a negociar los derechos de autor de los mexicanos y que no va a negociar la política de embargo, que esa es una responsabilidad de las instituciones y de nosotros como académicos. Y entonces, ¿para qué existe el consorcio? ¿Y cuánto le han entregado al acceso abierto? Pero en Redalic, con todo respeto, tenemos 90,000 artículos de mexicanos. Y estos se descargaron 20 millones de veces el año pasado. Perdón, el repositorio nacional, mientras el CONACYT no me diga otra cosa, es Redalic. Aunque no le dé 1/5 el CONACYT. O que me lo demuestre con números. Pero si tiene 233,000 consultas en 1 año, 4 meses, alguien se está equivocando. Y alguien debería ir a tomar una licenciatura en nuevas tecnologías. Y vemos el Congreso de casi entre pares.
Mandaron a hacer una evaluación al propio grupo que asesora a las revistas, al grupo Simago Journal, ¿no? Y él hizo también el informe del CONRECYT. Yo siempre he dicho que es el representante académico del CEBIA. Bueno, ¿cuáles son las 3 bases que se consultan más en la encuesta que hicieron a los doctores? Science Direct, Cielo y Redalic. Pero estamos gastando 1.500 millones de pesos para todas las otras bases, aunque los doctores no son los datos de Redalic, los anteriores sí, a lo mejor los alteré, pero estos no, son los datos de Simago, que además tuve que pedir para que pusieran público este informe, que me gustaría saber cuánto pagó nuestro país, como si no tuviéramos expertos en este país. Bueno, vamos a ver, ¿sí serán representativos? Pues bueno, Clarivate tiene el 22% de ciencias sociales, de revistas, porque si fueran de artículos, bajaría como al 12%. Scopus el 39%, Redalic 75%. Y esto es lo que compartimos. Redalic tiene 825 revistas de ciencias sociales, 609 únicas que no tienen los demás. Pero las revistas que tienen Redalic y Scopus no valen por estar en Redalic. Valen por estar en Scopus o en Cielo. Las de Cielo valieron cuando hizo el acuerdo con Clarivate. En Cielo, Citation Index, que con tanto orgullo se escribe. Pero yo quiero que me sigan en algo, por favor. Hay 79 revistas que no compartimos, entre Scopus y Redalic, además de las otras, que espérense 5 años, o 3, o 2, y ya van a estar, porque esta es una estrategia comercial. Nada más, ni nada menos. Bueno, esta es la productividad de los mexicanos, según las áreas del CONACYT y según un informe que también le pagaron al grupo Simago. En México, menos del 20% de los investigadores del del SNI, en Ciencias Sociales y Humanidades, tenían al menos un documento en Scopus, según el padrón de 2010. ¿Sí nos representará esta base? Claro, cuando vemos los datos de productividad, pues los de Ciencias Sociales no hacemos nada. Tenemos una productividad de 2.8 artículos por investigador, aunque somos alrededor del 50%. ¡Claro! Somos unos improductivos. Si yo tomara las decisiones, diría, dale a los médicos, a los ingenieros y quítale a los de Ciencias Sociales. ¿Somos nosotros o son las bases? Pero además, solo el 73% de los SNI de México tenían un artículo en Scopus. Insisto, ya si hacemos el dato hoy, habría que pagarle otra vez a Simago y sin duda se ha incrementado. Bueno, y si vemos una universidad que está dentro de las 10, que tiene más investigadores de ciencias sociales, de ciencias exactas y naturales, que tiene 521 investigadores en el SNI, estos son los datos. ¿Sí nos representará esa base? ¿Sí le apostamos a eso? Bueno, pero nuestras revistas no son internacionales, malas de ciencias sociales. El 32% de todo lo que se produce en América Latina y el Caribe, que está en Redalic, claro, viene de otro país a la revista en que se publicó. ¿Eso es internacionalidad o no? No lo sé, discutámoslo. Pero esa es la red de las revistas. ¿Seremos internacionales? Bueno, y ayer me tomé la molestia, perdón, me desvelé, de todos los que estamos aquí en el micrófono, ¿qué representación teníamos en Redalic y en Scopus? Sin duda es una consulta rápida y puede tener errores, pero bueno, eso es lo que me dicen en unos cuantos minutos las bases. La mayor parte de los que tomamos el micrófono no estamos en Scopus, pero todos estamos en Redalic. Y como Redalic no hace citas ni las hará, pues eso es.
Pero el nivel de citas que tenemos, los académicos, creo que son mínimas. Y ayer hablaban de, bueno, cuando presentaron a Judith, dijeron que tenía más de 100 trabajos. Sin duda, yo le he leído muchos, pero solamente son reconocidos unos cuantos en Redalic. Bajo el concepto de artículos, los documentos no están tomados en cuenta, y unos cuantos de Scopus. ¿A esto le estamos apostando? Bueno, una métrica sabemos que lo que hace es que quien tiene más allá de la complejidad del algoritmo, es más que menos. Punto. Lo podemos discutir. Pero existe Leiden y Dora, que han criticado en los últimos años y tienen miles de firmas respecto al exceso de esta información. Cosa que olvidamos como editores, no lo está diciendo Redalic. Y vamos a hacer un análisis aritmético del SJR de Scopus. El 83% de las revistas, sí, el 83%, tiene un valor igual que -1, igual o menor a 1, de SJR, que el SJR no es el FI, porque el SJR trabaja con el PageRank más o menos de Google. Y además tiene una ventana de citación de 3 años. El FI, todas las citas valen igual. En el SJR no valen igual, depende de quién te cite. Entonces Nature no llega a los niveles nunca que en Clarivate. Pero bueno, todos, el 83% de los que están en esta gran fiesta, tienen un valor igual o menor a 1. ¿A eso estamos jugando? ¿Esta es la excelencia? Además, hay 1,108 revistas que no tienen citas en 3 años. Pero sí tienen factor de impacto. ¿Cómo es posible? A mí me dijeron que una división con 0, pues daba 0, ¿no? Pero no, aquí no. Aquí da 0.1. Bueno, pregúntenle a Clarivate. Perdón, a Scopus. Y esta es la distribución de los valores, de los cuartiles. Que para empezar, cualquier matemático diría que esta distribución de cuartiles, cualquier análisis aritmético, no matemático, diría que la distribución de estos cuartiles es evidentemente errónea. Porque podemos sacar cuartiles por los valores o podemos sacar cuartiles por grupos iguales. Los grupos iguales no muestran necesariamente diferencias, aunque evidentemente, como todo sistema de clasificación, divide. ¿Hay diferencias? El 17% que tiene un valor a 1 y que llega, creo, a 39, el más alto, y después todos están abajo de 1. Como diría Jean-Claude Guédon, si a Garfield no se le hubiera ocurrido poner 3 décimas, nunca hubiera tenido éxito el factor de impacto. Sin las 3 décimas no podríamos distribuirnos. Bueno, y aquí están las 25 milésimas iniciales. Así se distribuyen las revistas. Y todas las rojas no tienen citas. Bueno, pero ¿qué tal si vemos a las 4 revistas más importantes? Nature, Science, una revista de cáncer y una latinoamericana, la del Instituto Osvaldo Cruz, famosísima. Toda la mancha rosa, lo debemos estar viendo, es lo que nunca se cita. Alrededor del 50%. ¿A esto le estamos jugando? ¿Esto es lo que vale? Y vamos a ver la calidad de las revistas. Bueno, primero el descontrol. Me hubiera gustado que estuviera Guillermo aquí para ver si nos podía decir algo, porque cuando era jefe de publicaciones de la UNAM pudieron contratar este servicio y pagan por 44 revistas más de 200,000 pesos por revista, y cuando se ha pedido a la UNAM a través del sistema de transparencia que digan cuánto pagó por esto, la UNAM pues no ha podido decir cuánto paga, reservándose el derecho porque dice que el acuerdo con el Sevier dice que tiene que ser reservado, aunque se haya pagado con los recursos de la sociedad. Y aunque los editores no lo usen, y aunque hay un editor que me decía la semana pasada
que cambió de licencia y puso una licencia no derivada de Creative Commons. Y el Sevier, a partir de ese momento, como no permite esa licencia, simple y sencillamente no le sube sus artículos. Y están amparados en un contrato. Pero bueno, veamos esta magnífica revista que inició con el Sevier. Todos los colores que se repiten son de un número, ¿eh? Un autor publicó 7 artículos en un número. El sello del Sevier. Magnífica calidad. Magnífica. Pero sí, claro que cobró. Sin duda. ¿Y se acuerdan de las 79 revistas que no estaban en Redalic? Bueno, pues no pasan los criterios de Redalic. Ahora, ¿eso quiere decir que sean malas? No, señores. Simple y sencillamente no pasan los criterios de Redalic. Un criterio de Redalic es no tener embargo. Y hay revistas que tienen embargo. ¿Eso es un asunto de calidad? No tiene nada que ver con la calidad. Es una política editorial. En consecuencia no entra. Otras revistas publican 6 artículos al año. Nosotros pedimos un mínimo de artículos. ¿Tiene que ver eso con la calidad? No. Nada más son las definiciones y criterios de Redalic. No cumplen. Y evidentemente una revista de educación, como la que planteaba Emma ayer, tiene más problemas que una revista de agricultura. Porque hay muchas revistas de educación. Y por eso ahorita acabo de preguntar en qué cuartil estaba una revista de Colombia que acaba de subir, con 18 citas llegó al cuartil 3. Claro, porque no hay revistas de agrarias. Agrícolas sí hay muchas, pero agrarias no. Hay una diferencia. Bueno, es todo un asunto comercial. El Emergency, ayer se mencionó también, hoy tiene 7,000 revistas. Pronto llegará a 22,000. Clarivate ya tiene 35,000 revistas. Harsing, que es la autora del software Publisher Perish, acaba de declarar en un Twitter, oigan, ¿alguien sabe por qué me subieron el 400% de mis citas? Y alguien le contestó, sí, es que Clarivate ya subió las citas de las revistas de Emergency. Ah, gracias. Le subieron 400%. ¿A eso estamos jugando? Y los problemas nacionales y la resolución de articulación con la Agenda de Desarrollo Nacional y revistas como Historia Mexicana. También tengo desde el número 1 en mi casa. ¿Qué sentido tienen en esto? Cuando el Journal Citation Report simple y sencillamente no incluye revistas de humanidades. ¿A esto le estamos jugando? Pero como decía Ari, esto es lo importante. El factor de impacto y el SJR era la discusión de 20 años. Pero como todavía no es manejada por los editores, tenemos que seguir hablando de ello. Y me repito, ni modo. El problema es el control del circuito de la ciencia. Y el Sevier sale con $500 millones de compras cada año. Pero si necesitara 1,000 o 2,000 millones, no tiene ningún problema para sacarlos. Y acaba de comprar, pues ya ni veo, pero Bipress. ¿Qué es Bipress? Repositorio institucional. UNAM, UAM, Colegio Mexiquense, tiene su repositorio, quiere conectarse a los artículos del Sevier, no le vamos a dar permiso. Pero si usted pone el repositorio de Bipress, sí va a poder tener una transparencia. Y sí lo va a poder consultar. Y usted se va a evitar la disputa que no quiere hacer el CONACYT por los derechos de autor y la propiedad. La disputa es la propiedad. Pero sigan ustedes con una licencia CC BY, libre de Creative Commons. Como decía Thomas, un investigador africano,
Europa nos ha vendido una idea de acceso abierto. Nosotros lo hicimos en América Latina, pero Europa lo conceptualizó y le llamó libres a las licencias CC BY. Pero una licencia CC BY te permite hacer lo que le dé la gana al otro, es decir, cambiarle el título, cobrar $1,000 por ella, hacer una antología, cerrarlo. Y no tengo tiempo para explicarlo, pero si ustedes revisan las respuestas que ha dado Amazon cuando ha cobrado por las antologías de los artículos CC BY, dice, perdón, nunca quise agredir a nadie, pero lo que estoy haciendo es legal. Si no quieres que lo haga, no pongas una licencia CC BY. ¿Y qué sentido tiene poner los XMLs en sus páginas? Los XMLs es el ADN de una revista. Perdón, guárdenlos en el escritorio, déselos a quien quieran dárselos. No los pongan en sus páginas. Para que las empresas comerciales se los bajen, los chupen, generen citas y luego les vendan las citas. Y el tráfico, claro. La discusión es muy amplia. Apenas estamos iniciando. Y también, ¿les gustan las Altmetrics? Ya los editores son bien críticos al SJR y al FI. Bueno, pues compramos Bloom Analytics con un proceso de visualización que ya quisiera Redalic, ¿eh? Vendemos Altmetrics. ¿Quieren el próximo CRIS? También lo vendemos. ¿Ya trabajaron para Mendeley? ¿Ya tienen todos sus informes en Mendeley? Señores, ya compramos Mendeley. ¿Y ResearchGate? Bueno, pues ya le dio $200 millones Bill Gates. ¿Creen ustedes realmente porque Bill Gates está apoyando el acceso abierto? ¿O porque detrás de esto hay un futuro negocio? ¿Creen ustedes que Zuckerberg va a invertir en el miles de millones de dólares para hacer un algoritmo que se llama Meta? ¿Sí? ¿Quiere intensificar las redes sociales o quiere comercializar con esto? Entonces, el punto es lo que decía Ari. Es lo que están discutiendo en Europa. Si no regresamos el control del proceso editorial al control de la academia y se lo seguimos dejando a los consultores, pues creo que Redalic no tiene ningún papel en ese ejercicio. Y entonces les mandaremos nuestras próximas tarjetas para ser consultores. Pero una última reflexión para cerrar. El problema es el paradigma. No nos metamos en cuestiones epistémicas, pero cuando hablamos de paradigma estamos hablando de una visión común, ¿no? Bueno, el problema es que todos hemos comprado y nos sentimos satisfechos cuando recibimos una cita. Y los editores se sienten satisfechos cuando son reconocidos por estos índices. ¿Creen que es un asunto de calidad? Por eso yo creo que hoy las revistas no deben estar en todos lados. La visibilidad, perdón, ya se acabó, ¿eh? Eso ya está resuelto, ya es un asunto resuelto. Las revistas ya no deben estar en todos lados. Los editores deben decidir con quién quieren vivir. Y este es un asunto ético y político. Y con quien ustedes compartan valores, señores, y si ustedes no comparten los valores de Redalic, retírense de Redalic. Y si ustedes comparten los valores de los acuerdos que hace Cielo con Clarivate, denle todo a Cielo. No permitan que Cielo y nosotros discutamos. Nosotros tenemos nuestros intereses perfectamente claros, ¿eh? Los editores tienen que tener voz y tienen que discutir sobre el XML. Y si nos dejan el trabajo a nosotros, pues bueno, nosotros seguiremos discutiendo. Y yo me iré con Antonio a echar un vino, como lo hago desde hace muchos años,
Y ya, pero nosotros tenemos nuestras posiciones perfectamente claras. Pero necesitamos editores que sepan realmente lo que es el XML. Y lo que implica un DOI. ¿Quién ha discutido el DOI? Todos lo están comprando y buscando y pagándole a una gran editorial $1 más o menos por DOI. ¿Y cuáles son las implicaciones tecnológicas del DOI en el futuro? ¿Y qué nos implica esto como país? Eso es lo que hay que discutir. ¿Qué hacemos? Pues creo que los editores tienen una gran voz, y esa gran voz se llama editoriales. Y las editoriales, según entiendo yo, es para definir la posición del editor. No para decir qué artículos van a estar en la revista y presentar a los autores y mencionar con 3 líneas a los artículos. Creo que no. Creo que un editorial es hablar de los grandes temas y la posición del editor. Así es en los periódicos y así es en los journals. Entonces usen su voz. Nada más. Para definir su posición y poder llegar a miles. Nada más. Y poder discutir, que de eso se trata. ¿Por qué? Porque el futuro es una propiedad colectiva. No es una propiedad del Sevier. Pero si el Sevier nos está definiendo hacia dónde caminar y nosotros no participamos, pues bueno, entonces competiremos con el Sevier. Sí podemos hacerlo, ¿verdad? La tecnología de Redalic no es muy distinta, pero nadie da 250,000 pesos por revista. Y también esto hay que hablarlo, ¿no? Los sistemas cuestan. Y hasta el momento, Redalic fue una ocurrencia de nosotros y la universidad ha sido profundamente generosa para apoyar el acceso abierto de nuestro país y de la región. Pero sí tienes una responsabilidad en la UAM. Yo creo que también cualquier acceso abierto tendrá que pensarse en la sustentabilidad y en la colaboración, como decía Ari, en la colaboración de todos los editores para discutir nuestro futuro como región. Porque si no, pues lo que tienen que hacer, esta es otra opción, publiquen en una revista Redalic Claxo. Ahí no te cobran, pero ningún sistema de evaluación te la reconoce. Y si no, pues estimados amigos, depositen sus revistas si no están en el cuartil 1 y 2. Pero cuando no seamos incluidos, está bien que nos quejemos. Pero no nos citamos bien cuando nos incluyan, porque entonces estamos teniendo un diálogo esquizofrénico. Seamos un poco más, tratemos de ajustar y que todos hablamos y definamos nuestros intereses. Simple, todos tenemos intereses claros, nada más hay que hablarlo, punto. Y es una posibilidad para ponernos de acuerdo. Y algún día me gustaría entrar a los congresos y no ver el sello del Sevier, porque hasta cuando voy a Cuba, quien ha financiado, y a Venezuela, quien ha financiado los eventos es EBSCO y el Sevier. Sí necesitará el CONACYT el dinero para financiar su entre casi pares, el dinero del Sevier. Sí paga 1,500 millones de pesos a estas editoriales, que le devuelvan algo, pero que no tiene por qué poner sus escudos. ¿Dónde? Es una reunión de académicos. Y los académicos, con todo respeto, queremos discutir entre académicos, no con agentes de ventas. Sin menospreciar esto, porque yo también hago consultoría, pero cuando hago consultoría me pongo la cachucha de consultor y mis intereses son diferentes. Pero estoy hablando como un investigador de una universidad pública en este momento. Y entonces todos deberíamos aclarar nuestras cachuchas. Y este es un encuentro académico.
hasta donde yo sé. Entonces, ¿tendrán sentido los sistemas regionales? ¿Este será el futuro? Depende de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta muy provocativa exposición. Pues tenemos algunos minutos para hacer preguntas, comentarios. Empezamos por acá. Adelante, Pau. Bueno, antes que nada, felicidades a la mesa, siempre por estar. Y ahora yo voy a entrarle al toro, como dicen en España. Yo voy a ser crítico, Eduardo. Bueno, primero, darte las gracias otra vez siempre por tu trabajo, por el trabajo que hace Redalic, tan importante. También a Cielo, son nuestros dos referentes. Pero mira, yo lo que veo es que ustedes, los metaeditores, van con una velocidad y un ritmo, y ustedes creen que como hablan todos los días de lo mismo, de los indicadores, de no sé qué, yo cuando voy a las reuniones de entre pares y puros que el índice no sé cuál, y entonces hay una disonancia cognitiva entre ustedes y y nosotros los editores. Y ahorita llega, no, que ya no, el OJS ya no, ya es la versión 3 y no sé qué. Entonces, hay una velocidad de cambio que uno no los puede seguir porque uno está con becarios. Y tú dices, no, es que ustedes, que los indicadores no deben contar. Oye, si no seguimos esas líneas, no entraríamos al sistema. Y si no entramos al sistema, no tenemos artículos de calidad, nadie quiere publicar con nosotros. Esas son las bases que existen. Entonces, yo lo que veo es que en el área de ciencias sociales en concreto, hay una ignorancia. Yo ahorita me ando peleando con el CONACYT, porque yo he estado pugnado por ser nivel 3 desde hace tiempo. Y ahora hice una evaluación de los 14 que están evaluando actualmente la mesa, y yo tengo más citas que todos, más factor H que todos, y yo no soy del Poli. El Poli son ingenieros, ¿no? Y en ciencias sociales o no. Y no saben, es que la mayor parte de la gente que evalúa hace libros y capítulos de libro. Tú lo dijiste ahí entre uno de los comentarios, que no hay ninguna revista de humanidades en... Eso no lo sabía, pero no hay cultura, ellos no saben. Yo hice, bueno, hay uno que tiene 4 citas y es nivel 3. A mí saben lo que me han contestado en las evaluaciones, que escriba libros de largo aliento. ¿Eso qué es? Y entonces, yo tengo 72 citas, 72 artículos en WOS, pero tú le dices, WOS y no sabe ni qué es WOS. Yo doy conferencias hacia públicos muy amplios, y el otro día estaba en una sala, 46 SNIs, no digo dónde, pero les dije, ¿sabían lo que era el ORCID? O el ORCID en español. Nadie sabía. Si saben lo que es ResearchGate, nadie sabe. Y son SNIs. Entonces, hay una disonancia cognitiva, primero entre ustedes y nosotros, y luego entre nosotros y los investigadores. Y luego, a ver, vamos a entrar a la página de Redalic. ¿Dónde dice eso? No hay. Bueno, aquí yo siempre estoy contento de venir a los encuentros de editores. ¿Hay una página web de los editores? Yo no sé, y yo sé que he venido ya un montón. ¿Por qué no tenemos, hablaron de gestión del conocimiento? ¿Por qué no tenemos repositorios? ¿Esto que están haciendo se va a entregar? ¿Se va a compartir? ¿Hay formas de socializar el conocimiento? ¿Hay comunidades de práctica? Sí, yo sinceramente también, a mí me desilusiona mucho lo que llevan avanzado en la UNAM en los repositorios. Yo desde hace 17 años trabajé un tema que era el Knowledge Management y me salí del campo porque la gente que supuestamente hace eso hace puros refritos y no sabe. A mí se me hace increíble que en la propuesta que está proponiendo, bueno, la UNAM, estamos hablando de la UNAM, wow, no está en las tesis. El propósito de los repositorios es hacer público lo que es la literatura gris, las tesis sobre todo, las cosas que no se ponen. Se me hace increíble que no. Yo lo hice en el Poli, cuando yo era director de un centro de investigación, y me peleé con los del Poli, porque digitalicé las tesis, cobré yo por digitalizarlas, vendía los discos aquí como en Pueblo, hasta que ya los tenía todos, fui a pelearme con los de la biblioteca, y el Poli fue una de las primeras escuelas
que puso las tesis. ¿Cómo es que no es posible que estoy viendo las propuestas que están haciendo? Digo, ¡ay, Dios mío! Y solo puro conocimiento explícito, no están tesis, lo que se requiere poner son todo lo que hacen los estudiantes de licenciatura, las tesinas, los trabajos de opción curricular, es decir, hacer evidente, no revistas, las revistas tenemos nuestras propias páginas y tenemos nuestra propia visibilidad con el trabajo de ustedes. Entonces, yo también veo que están ahí un poco perdidos. Y luego, vamos a hablar, yo veo aquí también, a mí me da, bueno, yo los quiero mucho, los admiro a los dos muchísimo, pero me da pena que estén peleando en público. Ustedes tienen que poner de acuerdo en esos 20 metadatos. Ustedes ya va siendo hora, Eduardo, que ya se vayan, si quieren yo invito a los tequilas, que son dos de mis amigos, y ya, a ver, se pongan de acuerdo, porque yo he tomado los dos cursos, el de Marcalic, y luego fuimos a Cielo. Y luego pues, resulta ser que yo iba muy contento con mis XML y me dijeron que no pasaban porque faltaban. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Si yo tengo becarios que engañados y ya se me fueron, pues entonces yo tengo que contratar a alguien que me haga las marcaciones. Entonces, esos reprocesos, ustedes que son los líderes, se tienen que de veras, yo pago las copas, vamos a mi casa, tomamos unos vinos, pues eso se tiene que solucionar. Y luego yo veo otra cosa aquí. Aquí sobra pasión y falta dinero. Sí, lo que estás diciendo es demoledor. 1,500 millones. Yo estaba pensando, digo, Dios mío, somos 150 revistas, yo me conformo con 1 millón. Sí, o sea, 1 millón, si me dieran a mí 1 millón, mira, yo así pongo la revista y la pongo en JCR rápido, tengo ya toda la información. Y la idea, lo que me hace falta es dinero. Entonces, lo que tenemos que hacer, ahora que estuve en Oaxaca, uno de los investigadores que ya se hizo grande, es una anécdota rápida, pero sí es importante, porque le dije, ¿por qué titulas tan grande? Me dijo, es que yo era alcalde, me dijo, antes. Le dije, y me contó una anécdota, me dijo que cuando entró Fox, Murat, que era el gobernador, pues no se llevaban, entonces le bajó el presupuesto a Oaxaca, y lo que hizo Murat, que era un perverso, se llevó a todos los presidentes municipales al Zócalo, hizo un plantón, y se las trajo gente, pagó para hacerla gorda, y entonces después me contó, y acabo ahí la anécdota, dice que Murat fue a ver a Fox, lo recibió Fox, porque el conflicto que había creado, y dijo, teníamos 35,000 millones, ahora tenemos 60,000 millones. Entonces lo que tenemos que hacer es algo así, estrategia Murat. Nosotros los editores tenemos que convertirnos, primero integrarnos, tenemos que crear una red, porque hay redes que dan dinero, las redes científicas. Dejar de hacer encuentro y hacernos una red que nos den dinero, tener una voz y establecernos como un grupo de presión. Somos 150 revistas. O sea, la ciencia en México está publicando nuestras revistas. Necesitamos tener dinero. ¿Sí? Entonces, está bien ser críticos, pero hay que dar propuestas también, Eduardo. O sea, no está bien, nos pasa la bolita, no. A ver, ¿qué ideas? Porque todos acaban con críticas, eso es de adolescentes. Criticar, y a ver, ¿tú qué estás proponiendo? Entonces, yo lo que propongo es, 1, crear una red, meterla al CONACYT, buscar dinero y formarnos como un grupo de presión. Y entonces, pedir que de esos 1,500 millones nos den 1 millón, ¿les parece? Vamos a firmar la declaratoria de... Bueno, entonces eso es lo que... Juntamos un par de intervenciones más. Gracias. Bueno, yo los felicito a los tres por su gran provocación que nos hacen y la verdad vale mucho la pena, los tres, excelente. Yo quiero compartir algo que yo he hecho y luego algunas pequeñas preguntas muy sencillas. El trabajo, yo hice un pequeño escrito así muy sencillo, me inspiré en una tesis de Alperín, que todos ustedes conocen, Juan Pablo. Él decía que de los Redalic y Cielo, el 70% de los accesos no eran investigadores, eran gente de la calle, ingenieros, agrónomos, el que fuera, ¿no? Entonces, 70% de los que leen esos documentos nunca van a hacer una cita de nada porque no van a publicar nada. Entonces, yo hice una revisión así muy sucinta de trabajos en el área donde yo me desarrollo, que es agrícolas, agrarias, forestales, digamos, y encontré de los investigadores más connotados que yo conozco, algunos de sus trabajos ni siquiera han sido publicados en revistas de JCR, de nada, y tampoco tienen millones de citas. Lo que tienen es un impacto, el final, que sirvió para esto, para lo otro, para lo otro. Entonces yo creo
que las métricas sí tienen mérito, pero yo valoro dos o una más que es métrica y otra que no sé cómo se puede hacer. Una, yo creo que los accesos que tienen las revistas, que es lo que brinda Redalic, Cielo y todo lo demás, eso es mucho de mayor mérito, porque lo van a leer mucha gente y le van a hacer uso a esa información, de algo les va a servir. Esa yo la valoro mucho más. Y lo que habría que encontrar, no sé cómo, es cuál es el impacto real, de qué sirvió esa publicación para... Yo cito algunos ejemplos en esa, que por cierto tiene ínfimo número de citas porque a nadie le preocupa, se llama las formas de evaluación de la publicación científicas. Lo que tiene es el contenido del trabajo, no las citas, entonces, pero también tiene un número ínfimo porque a nadie le interesa esto, cómo se evalúa. Pero bueno, eso es inventar una métrica que sea el impacto real en la calle, la señora que va pasando, y para qué le sirve eso, ¿no? Etcétera. Bueno, y unas pequeñas preguntas para, ya es técnica, lo de XML. Para hacer esa, figurar en su base de datos, nos estamos ahí, necesitan ustedes los XML, como sea, para subirlos y que aparezcan así como que nosotros los enviemos. Eso sería una. Y si se quiere de los años pasados, y la última tiene que ver también si se va a publicar esto, porque realmente tiene mucha importancia. Gracias. Por acá, allá atrás, por favor. Bueno, nada más, muchas gracias por sus intervenciones, estuvieron muy bien. Pero quería centrarme en el asunto derechos de autor, ¿no? Y el CC BY y todo eso, que es una buena provocación. Acabo de tener una discusión ahí en Ecosur con las personas que están haciendo el repositorio, porque nos piden las cartas de cesión de derechos de los autores, ¿no? Entonces yo digo, ese es un proceso que ya se hizo. Nosotros, como revista, ya hicimos ese procedimiento, somos parte de la misma institución, no tendríamos por qué estar replicando o repartiendo este documento, que es interno de la revista, a todos lados donde, o sea, ustedes, hay una declaratoria en la revista que dice, esto ya está cedido, ¿no? Y los derechos de autor, y entonces estarlo replicando, o sea, no es necesario. Entonces fue una discusión muy larga y nos dijeron, pues es obligatorio y ya se acabó la discusión, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con la forma en cómo se asume todo el asunto de los derechos de autor en México por las editoriales, por las instituciones, por las bibliotecas, a partir de, por lo menos en la biblioteca de Ecosur me he encontrado esta que viene de las negociaciones con las grandes empresas, este equiparamiento entre copyright y derecho de autor, ¿no? Que no se hace, casi nadie hace distinción y que todos asumen que es lo mismo, ¿no? Y esta tampoco distinción entre derecho de autor y derecho patrimonial. Y entonces es un relajo y todos se plantean que el Creative Commons nos resuelve una serie de cosas, ¿no? Que no son así, que hay leyes mexicanas que el Creative Commons, con o sin Creative Commons, las leyes mexicanas se imponen a esa licencia, y una serie de cosas que hay que plantearse y hay que discutir mucho más, ¿no? O sea, yo sí soy súper defensor de cultura libre y del CC BY, ¿no? O sea, más allá de cómo se use después, el primer editor, el primer publicador, es el que lo va a mantener ahí, ¿no? O sea, si alguien más lo privatiza, tú lo sigues manteniendo ahí, no te lo pueden quitar. Entonces, el chiste es que se distribuya, ¿no? Entonces, esa sería nada más la discusión que viene, ¿no? O sea, que es importante y necesaria sobre derecho de autor y copyright y dónde nos ponemos como editores mexicanos sujetos a las leyes mexicanas frente a eso, ¿no? Y en la distribución internacional. Contestamos estas primeras 3 intervenciones y seguimos con una segunda ronda. ¿Sí? Sí, Digo, empiezo pero ya se fue Luis. Pero bueno, lo contesto y entonces lo que contestaría al respecto es, no quisiera decirlo ahorita que no está, pero bueno, como con él he discutido mucho, si fuera mi alumno lo reprobaba, ¿no? Y si fuera mi alumno, porque entonces no sé para qué dije todo lo que dije, ¿no? Él puede estar en desacuerdo conmigo, pero me siguió repitiendo los contraargumentos que yo estaba criticando. Entonces no estamos entendiendo nada. Si él me sigue diciendo que la calidad es estar en el SJR y que él tiene 40 y tantas citas y que habla con los SNI 3 y que esa es la calidad, bueno, yo no tengo nada que decir. Punto. Entonces no estamos entendiendo. Si no cambiamos de paradigma, ya llegó, ya lo oyó y entonces ya viene. Pero Luis estaría absolutamente reprobado,
porque es la segunda vez que yo le escucho esto. Y la primera fue directamente en el Colegio de México cuando mencionaste a Orchid. Y le preguntaste a Orchid que si Orchid podía definir qué artículos tenía de calidad. Seguimos con el punto, como cuando discutimos con tu revista, porque ya sabes que por eso nos conocimos y tuvimos el gusto, porque me mandaste un correo diciendo que tu revista valía y te dije, pues a lo mejor sí, pero sentámonos a discutirlo, ¿verdad? Y a partir de eso tu revista entró. Tu revista entró, pues porque cumple los criterios formales. La calidad, quién sabe qué sea. Yo no sé. Yo no sé. Pero si tú crees que son las citas, y si tú crees que porque tienes más citas vales más que otra persona, y que tu conocimiento por tener más citas tiene más importancia nacional, entonces yo todo lo que dije no tiene sentido. No me hagan caso. ¿Me explico? Y Redalic no tiene sentido. Lo digo subrayado en negrilla sin comillas. Si vamos a jugar a eso y creemos que eso es calidad, entonces ajustémonos y vengámosle a decir a Margarita Ontiveros que venga a dar esta plática y hablarnos de los sistemas de CONACYT. 1. Claro, pero no lo repitas tú, maestro. No, y yo también juego para el CONACYT y no me quejo cuando me mandan mi dinero cada mes, pero no me la creo, Ese es distinto. No creo que mi trabajo que sea más citado valga más que el menos citado. Ese es el punto. Discutámoslo en otro punto. Pero perdón, mientras los editores sigan diciendo eso, Redalic no tiene nada que discutir y no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Y no estamos hablando de Redalic. Estamos hablando de estos sistemas del sur que siempre nos hemos opuesto a estos procesos. Y del mismo Antonio, que se ha opuesto públicamente a este proceso. Antonio lo dijo muy claro, y una cosa es cuando hablo como representante de Cielo y otra cosa es cuando hablo como académico. Y él está absolutamente en contra de estos procesos como académico. Como técnico académico ya sabemos que trabaja hasta las 4, pero eso es otra cosa. Entonces, por favor, si este punto no lo discutimos y si los editores no discuten, no tenemos nada que decir al respecto. Pero bueno, la otra, sobre los derechos de autor. Pues yo creo que también necesitamos un curso al respecto. Pero tú eres el dueño del copyright si pides la cesión de todos tus derechos patrimoniales. Y tú, en tanto propietario del copyright, es decir, todos los editores muy de acceso abierto y todo, pero seguimos reproduciendo el mismo cesión de derechos que nos pide el Sevier. O sea, criminal. Pero tú sí le puedes ceder, ya que eres el dueño de los derechos patrimoniales, porque los morales son inalienables, me corregirá Eva, ¿no? Entonces sí le puedes ceder el derecho a que el autor deposite en el lugar que desee. Y como muy bien lo dice Convergencia, pides y exiges que tu revista, porque estamos hablando de un juego donde las citas en última instancia juegan, pero no te la creas por favor, todas las citas la hagan a tu revista. Y entonces vamos a volver a hablar de los repositorios. El CONACYT quiere llenar su repositorio nacional y todos ustedes tienen sus repositorios institucionales. Bueno, pues a ver cómo se llevan el trabajo de sus investigadores. Porque, perdón, Antonio, pero el Colegio Mexiquense no tiene los derechos sobre los trabajos que han publicado sus autores, ni lo tiene la UAM. Pero Redalic y Cielo sí tienen los derechos de distribución de todos esos trabajos. Y Redalic, como se lo hemos dicho siempre al CONACYT, tiene los trabajos normalizados de 90,000 mexicanos. Pero Víctor Carrión dijo que nunca va a trabajar con Redalic. Bueno, ya no está, pero no es un asunto de personas, es un asunto de política. Bueno, yo no sé dónde están los derechos. Los repositorios se quedarán vacíos porque los autores no tienen sus derechos. Y por eso existe Spark y demás de esta adenda que debemos firmar, y nosotros, espero que pronto salga, Redalic plantea que hay que hacer una licencia CC BY NC, no comercial. Ahora, si ustedes creen que los recursos públicos deben estar en los sitios de EBSCO y del Sevier y del Web of Science, sin pagar por ellos, o pagando como lo hizo nuestros queridos colegas,
Pues entonces adelante, pongan su XML. Nada más seamos claros con lo que queremos. A Alicia le preguntaron, ¿por qué camino voy? Pues, ¿a dónde quieres ir? Si tu trabajo es estar en el Sevier y que saque tus citas el Sevier, pon tus XML en la página. Si tu trabajo y tu definición como editor es tener una posición política del sur, entonces haz otra cosa. Yo creo que hay ciertas cosas claras. Nada más depende de qué posición nos pongamos y no hay nada que discutir. Y respecto a que si nos pongamos de acuerdo o no, bueno, Redalic se pone de acuerdo con Cielo Costa Rica y con Cielo Ecuador. Con Cielo México pues nos cuesta trabajo, somos amigos y nos peleamos desde hace muchos años. Antonio y yo, ¿sí? Nos conocimos en la Facultad de Economía, estudiando en la Facultad de Economía. Ahí está, ahí me quedo. ¿Sí? Entonces, no es un problema de nosotros, también lo dije. Es un problema de que ustedes como editores tengan voz. No es un asunto de Dariana, de Eduardo y de... No, bueno, si los editores no tienen voz, entonces perdón. Los metaeditores les diremos qué hacer. Y no creo que se trate de eso. Es una decisión colectiva, porque esta es una decisión política, es hacia dónde quiere que vaya el sur. Y si no estamos tomando esas decisiones como editores, como países y como instituciones, entonces yo no veo que estemos discutiendo. El XML no es una cuestión técnica. Es el dominio de una tecnología para posicionarnos en el mundo. Si no lo estamos entendiendo así, entonces, pues que cualquiera te haga el XML y entregue el código, entrega tu ADN. Creo que tendríamos que decir eso y creo que también valdría la pena tener un encuentro sobre el asunto de los derechos de autor. Habrá algo, creo que es una discusión que tenemos que abrir. Yo creo que es un asunto pendiente del acceso abierto y creo que tenemos que rediscutir cuál es el acceso abierto. Pero si nuestra ley de acceso abierto legitima la entrega de 1.500 millones de pesos y al acceso abierto, casi 6.000 millones de pesos en los 3 años que lleva. Y al acceso abierto, ¿cuánto le ha tocado? He hecho cuentas y no llegamos a 100 millones. Pero es que nada, le contesto rápido. Una única intervención, Luis. Sí, no, adelante, una contrarréplica Sí, no, breve, por favor. Mira, querido Eduardo, a mí se me hace eso una posición tercermundista. O sea, lo que estás defendiendo, eso de que el sur. Si analizamos en toda América Latina, los editores casi no cobran nada. O sea, todo es mucha pasión, mucha pasión. Oye, estuvo bien de pasión. Entonces, ¿por qué son líderes las revistas? Bueno, primero porque ellos crearon todos esos sistemas de métricas. Yo creo que tenemos que ir. Yo sí creo, aunque es impopular Atilio, yo le tengo mucho agradecimiento, él me enseñó muchas cosas. Yo creo que tenemos que asumir los criterios internacionales de las grandes revistas. Yo aspiro a que mi revista sea una de las mejores del mundo, no sea una revista nacional, ni sea una revista latinoamericana. Yo voy a hacer, y se los voy a demostrar porque tengo esa convicción, mi revista va a ser una de las mejores del mundo, no va a ser una revista nacional, ni mexicana, ni latinoamericana, va a ser del mundo. Entonces, esos serían los criterios que nos deben mover. Y necesitamos dinero. Sí, yo decía ayer, a mí me encanta Redalic, su edificio bellísimo, y es muy lindo, me gusta que esté, se lo merecen por lo que han hecho. Lo que no me gusta es que Cielo, pues tú vas y hay que ese pobrismo, esa falta de recursos, los chicos sin seguro social, con contratos por servicios profesionales, eso no está bien, necesitamos dinero. Tenemos que establecer eso. Entonces, eso de la defensa y de las no métricas es una posición ideológica. Perdón, Eduardo. Un minuto nada más. El 40% de los trabajadores de Redalic no tienen derechos. Me encantaría que tuvieran y he peleado desde hace 15 años por eso. Y el edificio está bien, pero no lo pagó la UAM, lo pagó la Secretaría de Educación Pública. Y el mobiliario de Redalic lo pagamos nosotros con un software que le vendimos a la Suprema Corte. Aunque no dejo de reconocer, la universidad ha pagado el 90 o 95% de todo lo que cuesta Redalic. Pero la UNAM recibe 40,000 millones de pesos de presupuesto. Por favor. Bueno, pues fortalezcamos Cielo. Todos. Pero quiero ver sus editoriales fortaleciendo Cielo. Y exigiendo recursos para Cielo. No te lo estoy pidiendo para Redalic, para fortalecer Cielo,
para fortalecer el proyecto del sur. Y perdón, si es ideológico y político. ¿Quieres agregar algo? No, no. Seguimos con la segunda ronda de preguntas. Bueno, adelante. Aquí adelante, Paulina, por favor, que levantó primero la mano. Aquí, ahí va el micrófono, ahí está el micrófono. Bueno, quería agradecer pues a la mesa por todo lo que compartieron. Yo creo que este encuentro es muy importante porque muchas veces se toman decisiones sin conocimientos suficientes, ¿no? Entonces, pues no sé, abren los ojos, conocer todas estas cosas que se dicen desde una perspectiva que yo considero muy crítica y por eso muy valiosa. Y quería pedir si podía ampliar esta sugerencia, bueno, esto que dijo de que los DOI pueden tener efectos que pues, no tenemos claro, y yo creo que sería importante. Gracias. Gracias. Ahora sí, allá atrás, por favor. Bueno, yo estoy fascinado, estoy de acuerdo con todos y en desacuerdo con todos. Creo que Eso es esquizofrenia, justo. Sí, yo creo que aquí. Pero creo que hay algo que pasa que a lo mejor lo comparto desde mi perspectiva como aficionado de la ciencia y no como dijo un investigador, Rui Pérez Tamayo, no aficionado en el sentido de que desconozca la ciencia, sino de que amo el proceso y amo estar en todo eso inmerso. Creo que editores, metaeditores, editoriales, autores, investigadores están muy confundidos todos, porque de todo este proceso se sigue sin hablar de ciencia, se sigue sin hablar de calidad científica y se nos olvida que el artículo tiene cierta calidad aunque nadie lo haya leído. O sea, el autor que escribe, ¿sí? Y que tiene un contenido en su artículo, ya le da una calidad, dependiendo del contenido del artículo. Independientemente si después está en Scopus o en Redalig o en donde esté. Por eso digo que hay una confusión. La calidad científica es del artículo. Y bueno, la calidad científica de los artículos de investigación. No son los únicos productos editoriales que pueden llegar a tener calidad científica, pero la calidad es inherente al producto, no a dónde, cuánto lo leen o dónde se difunde. En este sentido, mi pregunta o una de las observaciones que me gustaría si pudieran ampliarme o darme un poco más de luz es cuánto realmente todos estos sistemas de repositorios regionales están favoreciendo la calidad científica, porque vuelvo a lo mismo, una cosa es un proceso editorial ejemplar que puede estar, y yo estoy seguro de que está en muchas revistas, y otra cosa es que tengan calidad en sus artículos. Y a mí, yo nuevamente como aficionado a la ciencia, he visto artículos de Scopus y de Redalig que ninguno de los dos le pide nada a ninguno de los dos. Sin embargo, he visto también en Scopus y en Elsevier y en Redalig y en Cielo aspectos que desde mi muy particular punto de vista no deberían de estar bajo el rótulo de artículo científico de ciencias sociales, ¿no? Y de cualquier otro. Entonces, ¿qué tanto todo este proceso que sin duda alguna, y aquí no podemos evitar aceptar eso, es mucha ideología y mucha política detrás de todo esto? Eso yo creo que, fíjense, inclusive el hecho mismo, por ejemplo, me pareció genial ver la presentación de todo, digamos, la posición del norte y la posición del sur, porque creo que tan malo es acríticamente aceptar cualquier normativa del norte como acríticamente rechazar cualquier normativa del norte, porque en realidad, eso lo comentaba con mi compañero, no vino nadie de Scopus a llegar y decirnos, mi factor de impacto es un indicador de calidad y tienes que tomarlo así y tus políticas de financiamiento, tus cuestiones laborales, tienes que tasarlas en función de ese índice. Jamás llegó alguien de Scopus o de cualquier otro lugar a decirnos que así tendría que ser, e interpretar cualquier factor de impacto
como calidad científica, yo vuelvo a lo mismo, es una confusión muy grande. Entonces, ¿qué tanto en aspectos propios ya de la calidad científica están estos repositorios y sistemas abiertos favoreciendo la investigación científica? Concretamente, cuando se solicita, porque eso es algo que yo desconozco muchísimo, cuando se solicita un etiquetado de cierto tipo, ¿a qué responde que se etiqueten ciertas cosas? ¿A que se asegura que si están presentes va a haber calidad en el artículo o a alguna otra cuestión completamente ajena? O sea, básicamente por ahí va la pregunta. Gracias. Una tercera intervención, Silvia. Adelante. Hola. Bueno, a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Ariana respecto al XML, de cuál es la utilidad finalmente. Nosotros hemos estado haciendo nuestro marcaje, mandamos nuestra información a Cielo, ellos nos retroalimentan. Es América Latina en la historia económica, tenemos una responsabilidad con una comunidad regional que nos mandan artículos en donde vienen incluso sus bases de datos extensas, que las estamos marcando y yo misma me pregunto, bueno, ¿y esto qué voy a hacer con esto después, no? Pero veo que sí hay posibilidades y ahora Eduardo que menciona, ¿qué hay? ¿Qué más vamos a hacer como metaeditores? ¿Por qué no trabajar estas bases de datos incluso, no? Generar sistemas de información geográfica o histórica como lo han hecho Estados Unidos con bases de datos, así mega bases de datos. Entonces, yo digo, a lo mejor ahorita no me va a servir de mucho un XML, pero si ya está este trabajo hecho, ¿de qué manera se puede aprovechar? Yo no soy investigadora, yo soy una técnica académica y le veo posibilidad, sí la hay. Entonces, el trabajo está ahí y está a disposición para quien tome esa rienda, ¿no? A lo mejor ya el trabajo de Marcalic llegó hasta ahí, pero hay posibilidades. Trabajo. Esa es mi intervención. A ver, es que yo ya tengo como 20 respuestas. Nada más quería un poco abonar en la discusión que tenían hace un momento, pero ya se nos fue aquí con quién discutir. Pero yo creo que, al menos ese es mi punto de vista, pensar que estar en Redalic es jugar dentro de una liga menor o dentro de una liga, o en Cielo, o no ser, como él decía, es que yo quiero que mi revista no sea nacional, sea global o sea mundial. Yo creo que aquí se nos está olvidando que de entrada, olvídense de los índices y olvídense de los criterios, de entrada al estar en la red y al usar un medio, digamos, ciertamente anárquico como la web, ya estamos jugando en un ámbito global. Podemos estar absolutamente invisibles o no. Eso depende de muchas cosas, como lo decía también el compañero, de la calidad en sí misma de los artículos que se publican, no de quién te diga qué cumples o qué no cumples, ¿no? En realidad, aquí la discusión de fondo es, y creo que es en donde yo difiero con él, es llamarle que es una revista global o mundial o internacional porque se cumplen reglas que da una empresa del norte. A mi punto de vista no es una revista global, es una revista que cumple con las reglas de una base de datos del norte, ¿no? Así, con todas sus letras, ¿no? Que a eso le llamemos internacional o global, a mí me parece es un error, ¿no? O decir, se cumple con los criterios de Redalic y decir que es una revista nacional también es un error. Puede ser una revista mundial, nacional o local y estar en Redalic y estar en Scopus. Eso es independiente. Estamos confundiendo, como dice Eduardo, el mapa con el territorio, ¿no? Entonces, eso nada más quería como comentarlo de respecto a esa discusión. El otro tema tiene que ver con el DOI, y evidentemente algo que también creo que hacemos sin cuestionarnos tiene que ver con el DOI. El DOI al final está cubriendo una necesidad vital en la red. En la red puede haber una Ariana Becerril 1000 veces, una de Facebook, una de Twitter, una de los artículos científicos, etcétera. Sí hace falta una normalización, y de hecho eso es algo, por ejemplo, que hacemos en Redalic. Evidentemente es una necesidad, porque sin una normalización de artículos o de personas o de revistas no se podrían generar métricas y otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí hay una necesidad, sin embargo creo que vale la pena cuestionarse, y yo no estoy diciendo que el DOI habría que eliminarlo, por supuesto que no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces lo adoptamos sin cuestionar absolutamente nada, ¿no? El DOI
asocia, por definición, un nombre, una nomenclatura que tiene un prefijo, que es el prefijo del editorial o de la revista editora, junto con un número consecutivo que identifica como único a un artículo científico. ¿Para qué? Para que sea adecuadamente citado y se pueda hacer un seguimiento, una trazabilidad del artículo, cómo se difunde y cómo se cita, ¿no? Sin embargo, pocos saben que dentro de la tecnología DOI hay muchas formas de no asociarlo, por ejemplo, a un link único, ¿no? Muchos no se dan cuenta que si su revista es editada por alguna editorial comercial y este editorial pone los DOIs, como es el caso que le sucedió a las revistas de la UNAM con Elsevier, y que yo no sé si se enteraron, pero digo, los editores se enteraron, pero que los DOIs estaban dirigidos a las páginas de los artículos en Science Direct, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? Que entonces el tráfico ¿hacia dónde se va a dirigir? Hacia Science Direct. Evidentemente se reconoce la autoría moral, ¿no?, del autor, ¿no?, pero el tráfico es dirigido hacia las bases de datos de Elsevier. ¿Qué pasa efectivamente cuando se rompe ese contrato? ¿Qué va a pasar con esos DOIs? ¿Van a apuntar a algo que no existe? ¿Eso se va a mantener? ¿Se previó en el contrato? No sé, hay muchas vertientes, ¿no? El DOI permite meter múltiples URLs, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que los editores no usan, simplemente lo asocian a uno solo, por ejemplo, ¿no? Y lo hace por temas, por ejemplo, de despachar rápido al usuario final un link, si es que el usuario final está en China y hay un, digamos, espejo de la revista más cerca geográficamente, lo serviría más rápido vía web. Son soluciones técnicas, pero al final están ahí. Y otro tema que tiene que ver con Crossref, o sea, al final de todo esto es que hay una organización que se está, digamos, quedando con toda la información y los metadatos detrás de los DOIs, ¿no? Yo como ingeniera en computación siempre he dicho que hay maneras mucho más neutrales de hacerlo, ¿no? Que creo que no necesitábamos a alguien que nos dijera que nos organizáramos así, es decir, ya existía en la web las famosas URIs, que son las URLs únicas, y detrás de un DOI, detrás de un handle hay una URI, que es una URL única que te permite compartir información en la web. Claro, aquí hubo alguien que le puso el nombre de DOI y bueno, al final son cosas que creo que hay que cuestionar o al menos saber cómo las estamos utilizando, ¿no? Eso en cuanto al DOI. Después, con el tema de la calidad científica, efectivamente, pues asociar el factor de impacto a la calidad científica, a mi parecer es obviamente un error, además que el factor de impacto mide el impacto en términos de citas de una revista, no de un artículo en particular. Sabemos que una revista de alto factor de impacto tiene incluso artículos que no se citan ninguna vez, por ejemplo, entonces es absurdo decir yo publico como investigador en una revista con tal factor de impacto, eso es irrelevante porque ¿cuántas citas tiene tu artículo en tal caso, no? Que es el mismo caso, por ejemplo, de cuando hacemos la equivalencia de yo por usar OJS ya soy una revista electrónica de calidad, electrónica me refiero, de compartir la información en la web, pues tampoco, ¿no? O sea, depende cómo lo estés usando, ¿no? Y luego tiene que ver, la indización, el XML, ¿qué más podemos hacer con el XML? El XML, ya comentaba yo, al final de cuentas es el inicio. No es como tal que el XML o que, digamos, llegamos a un límite con las herramientas, por ejemplo, de marcación. Marcalic cumple la función de la marcación. ¿Qué hacemos ahora con los XMLs? Pues depende de todos nosotros. ¿Qué hacen ustedes dentro de sus propios sitios web? ¿Y qué hacemos como comunidad con todo ese cúmulo de conocimiento? Por ejemplo, las bases de datos no, pocos saben, pero las bases de datos de Facebook tiene toda la parte de nuestros perfiles públicos que nosotros autorizamos a Facebook a hacer lo que quiera con esas bases de datos, están compartiéndose en Linked Open Data, por ejemplo, ¿no? Son abiertas y yo puedo hacer investigación sobre los perfiles públicos, ¿no? Lo mismo podría suceder con la revista. Se pueden hacer mil cosas. El asunto es aquí saber qué se tiene, que al final efectivamente es un tesoro, el XML es la esencia de la revista, y nosotros desde el sitio web de la revista, o como Redalic, o como región, ¿qué vamos a hacer con esos XMLs? Porque muchas veces veo que se hace la marcación XML por cumplir un requisito de cielo de Redalic, y eso es un absurdo total, ¿no? En realidad el XML no tiene un objetivo de cumplir un criterio, tiene muchos otros, ¿no? Bueno, creo que son todas.